pero esta clase la pueden ver en diferentes lugares donde no llueve y hay sol, y por eso estamos explicando un poquito de qué se trata. Nuestro tema de hoy, y ya lo estoy poniendo en la info de este video, es la continuidad pedagógica, en este caso hablando de arte correo, arte ASCII, que ustedes me dirán qué es, y ahora vamos a descubrirlo, y nuestras narrativas, ¿sí? Nuestro trabajo de lectura simultánea, de cuentos, de historias, que ya veníamos haciendo. Veo que se están pudiendo conectar. Gracias por los saludos. Acá, acá no nombro uno por uno porque me pierdo, pero sí los estoy leyendo. Violeta, Ludmila, Sandra, Sol y muchos más. Y ahora voy a hacer así. Voy a poner que ya tenía preparada la info. A ver, ¿por qué no estoy acá? Siempre con algo me pierdo, pero esto es así. A ver, ¿estoy desde el canal que tengo que estar? Yo creo que sí. Vamos a hacer así. Contenido en directo. En directo. Vamos a ver. ¿O estoy en otro canal? Ahí está. Ya estoy. Ahora sí. Voy a poner la info que me interesa poner, pegar, guardar. Porque acá hay algunos datos que me parece que son importantes que estén y por eso los quiero poner. Y ustedes dirán, pero no era esto lo que íbamos a hacer. Y no era esto. Y no era este el lugar donde íbamos a estar. Entonces, esta clase tiene que ver con esto, con explicar qué es la continuidad pedagógica, qué es la continuidad pedagógica en artística, que no es lo mismo en prácticas del lenguaje, en matemáticas, que en artística, tiene un carácter distinto, y cómo podemos generar espacios justamente cuando lo que no estamos compartiendo es el espacio físico. Entonces, ustedes dirán, pero profe, ¿usted se acuerda de qué teníamos que hacer hoy? Creo que me acuerdo. Creo que habíamos terminado la última clase haciendo unos títeres lindísimos, marionetas que hicimos caminar, les pusimos nombre, las subimos al tablero de Instagram para que todos pudiéramos ver lo que estábamos haciendo. Y también por eso esta continuidad pedagógica me parecía que era mucho más rica hacerla entre el segundo A y el segundo B. Que hubiera muchas personas. ¿Para qué? Bueno, para hacer un poco de lío y de ese lío encontrar respuestas y un orden creativo, ¿sí? El lío en la escuela nos tiene que servir para aprender. Lío por lío no sirve, pero hay algunos líos que son interesantes. Entonces, lo primero que ustedes saben es que teníamos, en la medida de lo posible, que ir cargando nuestro escenario, nuestro lugar de trabajo, nuestra nueva escuela, ¿sí? Porque en el día de hoy, no estamos en el edificio, no estamos compartiendo edificio, pero sí estamos compartiendo una clase. Así que, bueno, acá me dice Naomi, hola, yo soy la nueva, bienvenida a la clase, porque es una clase igual, diferente, pero igual. Y también esta clase nos enseña que si no podemos habitar el edificio, bueno, tenemos que construir las condiciones para habitar la clase. Entonces, Pao Sánchez, también nueva, no hay problema. Flavia, no sos nueva, bienvenida. Hay algunos les reconozco más los iconos y a otros no. Y en el grupo
que tenemos, estuve enviando, acá me dice Gabriela, no sé cómo subir las fotos, no sos la única, no te hagas problema, pero también el tema de las tecnologías es cuestión de aprender. Algunos ya lo pudieron hacer, otros no. También descubrimos al intentar subirlas que hay que estar suscripto al canal por 24 horas. Entonces, si no estabas suscripta, bueno, la subís mañana. Pero la idea es compartir, y como algunos sí lo pudieron hacer, voy a ver si lo puedo compartir, ¿sí? Acá está. Miren, esta es la lluvia, ¿sí? Desde la casa de una compañera. Y digo, ¿pero esto es hoy? Sí, esto es hoy, porque hoy llovió con sol. Hermosos colores, ¿sí? Contrastes de rojo y verde y una naturaleza que nos llena de energía. Y acá tenemos otra lluvia, otro día, pero tal vez donde no se ven los colores, sino que se ve el gris de la noche. Fíjense, estamos en la misma ciudad. Acá me están avisando algunas que subieron juntas. Ahora vamos a ver si yo lo puedo ver. Y si no lo puedo ver, no importa, lo voy a ver mañana. Porque justamente lo importante de esta actividad es, bueno, estamos transgrediendo este límite que teníamos espacial, ¿sí? Y entonces en esa transgresión, bueno, pueden pasar estas cosas, pero no se hagan problema. Acá, como les decía, puede ser gris, puede ser de colores, y estoy con la compu del otro lado, a ver si lo puedo ver. Todavía no lo pude ver, pero no se hagan problema, ya los vamos a ver, ¿sí? Y lo interesante de esto era, bueno, compartir los espacios que, aunque no lo pueda ver desde la imagen, sí lo voy a ver porque me lo van a describir. Vamos a hacer así. Vuelvo a mi fondo sencillito, ¿sí? ¿Y por qué dije esto? De mostrar algo de nuestro rincón de estudio o de lo que vemos por la ventana. Porque si cada uno está en su casa y no estamos compartiendo el espacio, y bueno, tenemos que compartir algo distinto. Ese algo distinto podía ser compartir, en el caso de hoy, que es la tormenta la que nos mantiene separados, bueno, compartir una imagen. Todos los que no pudieron compartir una imagen, ¿sí? Pero que están acá y están saludando, van a compartir una palabra, ¿sí? La palabra que los inspire en este momento, ¿sí? Van a compartir una palabra en el chat. A ver lo que salga, pero van a compartir algo. No es una foto, pero es la palabra que defina este momento. Asombro. Bien. Hola, profe, soy Vero. Yo subí mi imagen, sí. Todavía no la podemos ver, pero ya la vamos a ver. No te hagas problema. Asombro. Bien, ¿qué más? Frío. Acogedora. Frío, viento. ¿Qué más? A ver, noche, belleza, agua. Estoy leyendo lo que ponen ustedes. Lluvia placentera. Bueno, sueño, luz, sueño, hogar, mate. Sí, mate. Yo también tengo mi mate. Bien. Casa. Ahora van a poner hola, mates, nubes, torta frita, qué rico, vericueto, hola, hola Carolina, Sandra, lluvia, gracias por estar, tecito,
Hola. Bien. ¿Cuántas palabras, no? Ahora lo que van a poner no es una palabra, son emojis. Los emojis que más usan, sí, gris. Marinés dice, bueno, gris. Vamos a ver, vamos a reconocernos por los emojis. Pero no elijan el emoji que yo quiero ver o que represente el día. Elijan no, ponen el emoji que más usan. Dice Luciana Santini. Ludmila, la carita que sale la lengüita. Valentina Suárez, mando un beso. Pamela, el corazón. Julieta, la sonrisa. Zulma, manda besos. Carolina, ¿cómo te llamas? Gabriela, soy la profe Gabriela. Diana, corazones. Saludos, la estrellita. Uy, ¿están seguros? No, algunos saludan. Yamila está derretida, Sol Morena. Me encanta Camila Gómez, qué hermosas las mariposas. Débora, siempre un abrazo. Romina se tapa la boca. ¿Están seguros que no me están mintiendo? ¿Están seguros que nadie tiene algún otro emoji que no se anime a mostrar? Verónica, bueno, me pone el dedo así, corazones. ¿Están seguros que están siendo honestos? Lautaro no dice nada. ¿Qué será? ¿Qué estará queriendo decir? Valentina Suárez, duda. ¿Están viendo el dibujo en el celular? Gracias. Mi favorito, heladita, jaja. A ver, siempre pone eso, jaja, bien. Tomás, dice así, siempre pone eso. Algunos no se pueden subir. Ah, bien. Corazones, muchos corazones. Bien. Y entonces, ¿estamos compartiendo algo, aunque estemos lejos? Y no estemos haciendo el espacio de lectura y ustedes no estén leyendo. Y Marinés pone los ojos así, que iluminan. ¿Estamos compartiendo? A ver qué me dicen. Códigos. Astrolabio. Carita. Sí, estamos compartiendo. El signo de la fuerza, sí. Que nos hacen comunicarnos. Sandra, que siempre mira el canal, nos manda un beso. Verónica, sí, compartimos ideas. ¿De qué país somos? La mayoría acá somos de Argentina. Carolina, está visitando nuestra clase. Y contanos vos de qué país sos, Carolina. Y de repente, sí, nos comunicamos con emoji. Lautaro Melo dice, sí, es verdad. Y entonces, pero todo muy bien, profe, esto es divertido, no nos está dando un texto pesado para leer ni para estudiar. Sí, me dice Zulma, compartimos, genial. Pero, ¿y cuál es el contenido de esta clase? Y acá, de nuevo, salgo por un costado, fui al arcón de los recuerdos y ¿qué encontré? A ver, es difícil decir que encontré, pero acá se los muestro. Hace muchos años, en el Instituto 52, habíamos hecho una propuesta y hoy estamos con las palabras en inglés, pero bueno, son las que son. En este caso es Mail Art, arte correo. Y esto se llama ADD and Pass. Agregue y pase, add and pass. ¿Por qué se dice en inglés? Porque era una forma de comunicación internacional que se usaba cuando no había internet. En el 2014, en la escuela, en el instituto, decidimos hacer una convocatoria de ADD and Pass, de agregue y pase, ¿sí? Con el lema, ¿dónde está la escuela? ¿Ven? Acá dice agregue y pase, ADD and Pass,
¿sí? Porque era internacional. ¿Dónde está la escuela? Y discutíamos si la escuela había estado en la cabeza con los libros o si la escuela estaba en el edificio. No es que discutía, no es que peleábamos, sino que eran las dos ideas que salían con más fuerza. Entonces, empezamos a definir dónde estaba la escuela y terminamos haciendo, en vez de un diseño básico de ADD and Pass, de agregue y pase, dos. Uno que pensaba la escuela como edificio y otro que pensaba la escuela como conocimiento, ¿no? Entonces decíamos, si estamos trabajando el conocimiento, los libros, la cabeza, ahí está nuestra escuela. Y hicimos una muestra, 2014. Nos planteamos esta pregunta, ¿dónde estaba la escuela y cómo la recreábamos y cómo invitábamos a recrearla a las diferentes personas? Dice, me dice, ¿le mandás un saludo a mi primo Juanpi, que es fan? Sí, cómo no. Lo que no digo es nombres combinados porque me hicieron caer en un chiste una vez, entonces ahora soy muy prudente. Gracias por estar. Y en este caso podríamos hacer un caligrama, ¿sí? Un caligrama, ustedes creo que lo vieron el año pasado, es cuando le damos forma a las palabras y por un lado decimos algo y por el otro dibujamos también. Y de repente, bla, 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 ¿sí? ¿Qué decimos? ¿Qué sabemos? Muchas formas. Para mí, la escuela necesita de sus, ¿qué dice? Que sus alumnos tengan respeto a los mayores, por supuesto, y que los mayores tengan respeto a los alumnos. Escuela con jardín. Escuela que dice, sé tú mismo. Escuela, estas son todas las versiones de escuelas que hicimos. En la asimilación, acomodación y adaptación de las nuevas vivencias, los sentidos, en la práctica, en la valoración de cada esfuerzo. Una mirada desde psicología, ¿sí? Había muchas versiones de la escuela. A ver, dice, estos muchos los habían mandado desde Purmamarca. Y, por ejemplo, uno de los chicos que había participado de Purmamarca, como ellos había en esa época un programa que llevaba consultorios odontológicos, para él la escuela también era el dentista. Fíjense todo lo que puede ser la escuela para nosotros. ¿Sí? Y esto que, bueno, la idea era mostrárselos en algún momento, ¿no? Fíjense, hay muchas maneras de interpretar la escuela, pero en este caso, esta más técnica, pero interesante, porque dice, para mí la escuela significa enseñanza, pensamientos, madurez, compañerismo, amigues, dificultades, actividades. Todo eso es la escuela. Mucho espacio, color. Bueno, hay muchas escuelas. No, justo no lo había leído el comentario, pero a ver, puedo poner a alguien que sea moderador si tenemos problemas. Dice, sueña, reflexiona, imagina, ríe. También es la escuela. Fíjense qué interesante. Entonces, el acercamiento desde la educación artística,
¿sí?, al concepto de escuela y de continuidad pedagógico va a ser distinto que el acercamiento desde otras formas, otras disciplinas que se enseñan en la escuela. Y también por eso que hicimos un horario, que modificamos el horario. Y acá otra caracterización, ¿no?, de la cabeza. Camila muy expeditiva, ¿eh? Bien. Miren qué maravilloso. Todas, fíjense, como para pensar la escuela un día que no podemos habitar el edificio. Pero cuántos edificios que hay, ¿no? Y cuántas maneras de habitar la escuela. Por eso, mi intención era que, fíjense, muchas veces son muy esclarecedores. Dice, observa, lee, aprende. Brenda Torres. Ahí está. Sí, brillos hay, pero de todo. Porque era libre. Eso es lo interesante, ¿no? Ir equilibrando una pauta y un espacio de libertad. Acá. Tramas. Acá. Fíjense. El futuro llegó. La educación te lleva lejos. Los chicos felices. Aprendizaje. Juego. Bueno, ayer... Sí. Y estos fueron trabajos que hicieron los estudiantes y trabajos que hicieron cuando iban en el barrio, ¿no? Y que trabajos que nos llegaron por correo. Esto estaba guardado en un folio y yo lo tenía. Justo me lo dieron por una cuestión de armarios antes de las vacaciones de invierno que iban a ordenar. Y yo lo tenía y decía, esto lo tengo que mostrar, pero no sé cuándo. Bueno, llegó el momento. Dice... Fíjense que este es medio Frankenstein. Y dice, la escuela es el lugar donde los maestros te explican lo que no entendés. Tiene muchas aulas, computación y significados patrios. Bueno, son las versiones de los chicos, ¿no? Porque frente a la pregunta, ¿dónde está la escuela? Bueno, cada uno puede pensar algo distinto. Claro está, es que la escuela es sumamente importante para nuestra construcción de conocimientos, ¿sí?, de vincularnos con los otros, ¿sí? Y que la escuela no es que hoy hayamos tenido que cambiar de actividad, no quiere decir que nuestra escuela sea un salto de actividades, sino que hay una organización que subyace a estas variantes de actividades que podamos tener y que nos hace ir desarrollando ciertos temas de diferentes maneras, como por ejemplo en este sombrerito, donde muestra que la escuela es, bueno, muestra la bandera de Argentina, los libros, la lamparita, las tecnologías, los movimientos, la música, ¿no? Las letras, las preguntas, ¿sí? Las personas, los números. Así pensaron la escuela los chicos, muchos chicos. Escuela abierta para todos. Era la frase que acompañaba a este edificio. Bueno, hoy la escuela, en realidad, la escuela estaba abierta, pero era complicado llegar para muchos. Acá, ¿ven? Los ojos bien abiertos para aprender. Acá, les leo porque es difícil. Y acá Thais dice, yo apenas puedo dibujar palitos. Justamente, no te hagas problema porque por eso les mandé esas cantidades de imágenes. Y fíjense lo que dice acá.
pensar, sentir, escuchar, opinar, pintar, dialogar, vivir, observar, jugar, aprender, bailar. Todo eso es la escuela en esta imagen. Más sencillita, dice, un centro de, sencillita como la pintó, pero dice un centro de pensamiento, compañerismo. Fíjense. Hay que tomarse, si quieren, la semana próxima, los podemos ver con más tranquilidad, pero fíjense también cuánta metáfora hay en estas imágenes, ¿no? Este es de un estudiante del 39 que participó. Laura Gómez, hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Te mandamos por acá. Sigo mostrando otros modelos de escuela, ¿no? Otras formas de escuela. Aquí y en todas partes. ¿Sí? Ocurrencias espontáneas de personas, ¿sí?, que participaron de esta convocatoria. Y fíjense, en nuestra clase de hoy vinieron más personas de las que hubiesen estado en la clase presencial. Bueno, aquí y en todas partes. Acá dice, para mí la escuela es muy linda y grande. Desde Purmamarca. Era este. Muchas gracias, Pauli, por este dibujo. Seguro que vas a ser una gran maestra. Acá estamos. Preguntas, ¿no?, sobre la escuela. Y bueno, a alguien le gustaban los brillos. Y esta es una de las escuelas de las escuelas cabeza de brillo. Entonces ahora ustedes ya recibieron, pueden animarse a hacerlo ustedes o pueden copiar y pegar otra forma de comunicación, ¿sí? Nos comunicamos con palabras, nos comunicamos con emojis. Ahora tienen que probar esta forma de comunicación que hasta me cuesta expresarlo porque tuve que investigar bien cómo se llamaba cuando armé la clase. ASCII significa American Standard Code for Information Interchange. ¿Qué significa esto? De nuevo vamos a los códigos internacionales. El estándar de los teclados, ¿sí? Lo que se puede dibujar con las letras que están en los teclados estandarizados que usamos, ¿sí? American Standard Code for Information Interchange. Así que cada uno de ustedes o diseña o se elige un código para hacerse su máscara. No vamos a hablar de títere, pero sí una máscara inventada, virtual, con este American Standard Code for Information Interchange, o sea, la máscara que ustedes eligen para, de nuevo, presentarse en este momento ya en la mitad de la clase. ¿Cómo están en la mitad de la clase según la máscara que ustedes elijan usar? Yo ahora voy a buscar, voy a poner la mía. Tienen, si pueden inventar lo que quieran, ¿sí? Los que están llegando a la clase ahora también tienen que hacer un dibujo con los signos del teclado y usar ese dibujo como máscara de ustedes. Si quieren, o le pueden agregar palabras o no. Y yo también voy a poner mi símbolo. Así que estoy esperando que pongan los de ustedes. Hay uno que usaba siempre, pero que no es el que voy a usar hoy. Hoy voy a usar otro. A ver. Steffi Lemos, hermoso mensaje. Hermoso código. A ver. Yo quiero... Hoy estoy medio así.
copiar. Y sí, me lleva también, a mí también me da trabajo. A ver, pegar. Por Dios, Sofía. Eso lo aprendí hace poco. Yo estoy así. Luciana. ¿Cómo estás, Luciana? A ver. Julieta. Está bien. Voy a mirar los mensajes que están en revisión. A ver qué dicen. ¿Cuántos mensajes en revisión? ¿Qué dirán? A ver. Tais, mostrar. Ah, me lo tomaba como algo raro. A ver. Mostrar. Ah, me estaba censurando los mensajes. No, los queremos mostrar. A ver. Mostrar. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo hay veces los sistemas que nos cuidan se pueden confundir. Qué lindo el de Agustina y me lo estaba censurando. Pamela, Sandra. Bien. A ver. Los tengo que autorizar a estos mensajes. Violeta, ahí está. Mostrar. Sol, muy bien. ¿Habían usado alguna vez estos signos así para comunicarse? Ahora están todos con por Dios, bien, mirando para arriba. Nadie está de alguna otra manera. A ver, Ludmi, sí. Bueno, a ver, ¿por qué no a ver, ¿qué otra cosa podemos decir? Por ejemplo, que tenemos frío, que estamos cansados. Estos son lindísimos. No digo que estén mal, pero Noel Ibarra. Ahí estamos. Ahí. No. Cancelar. Ay, casi por. Este mensaje está en revisión. A ver. A ver, un mensaje, una cara de frío. Profe, yo mando ese porque es el que me gusta. Bueno, perfecto. A ver, alguien que se anime a poner una cara de frío. Una cara de frío. Una cara distinta. A ver quién se anima a poner una cara distinta. A ver, a ver. Ahí estamos. Ahí está. Ahí voy viendo. ¡Ja! Verónica. Bien. ¿Y quién se anima? ¿Sí? Ah, Sandra. Muy buenos. Estos no los conocía. A ver. Me había quedado atrapada. Bien. Esperen que hay dos más que los tengo que abrir. Camila. De nuevo. Lautaro, Melo, mostrar. Acá estamos. ¿Quién me quedó atrapado? Mostrar, Noelia. Ahí está. Acá. Valentina. Me había quedado en revisión. Ah, Lautaro, largo. Bien. A ver. Creo que están casi todos. Algunos me habían quedado como tildados. Verónica, bueno. Y sí, llueve. El otro, fíjense. Entonces vamos a hacer una cosa. Combinemos, ¿sí? Signos con palabras. A ver si los toma como algo raro. La tortuguita me dice, ¿me saludas? Sí, cómo no. No hay problema. Pero, a ver, escuchá, participá de la clase. Participá un poco. Bien. A ver, hagamos. Y vos también. Personaje, la tortuguita. A ver, tenés que poner un símbolo, como los que ves acá, de caritas o de caritas, de frío, de lo que sea, y un poco y alguna palabra, ¿sí? Que describa cómo estás en este momento. ¿Sos nuevo? No hay problema, ¿sí? A ver, Sol Morera,
puso arroba. Julieta Galloso la deja en revisión también. A ver, mezclemos signos con palabras. A ver si nos deja seguir y si podemos hacer una historia. Porque de lo que estábamos hablando era de construir, lo que íbamos a hacer si hubiésemos estado en una clase tradicional en el edificio, era construir un espacio, un clima, un ambiente para leer un cuento de una mejor manera. Bueno, hoy ese clima, ese espacio, ese ambiente lo generamos acá, en internet. Thais está seria. Bien. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Y no te trabó? Valentina Suárez, tranquila. Noelia está compartiendo con su familia. Agustina, feliz. Camila, cansada, dormida. Sí. Zulma, contenta. Bien, Zulma pudo subir la foto, está contenta. ¿Cómo? Y yo también estoy contenta porque ella pudo subir la foto. Bien, ahora, Julieta, imaginativa. Me parece que la misma cara pudo ser imaginativa. Ah, sí, Julieta era imaginativa. Bien. Algo sencillo, sencillo. A ver, otro mensaje en revisión. Lautaro, mostrar. A ver. ¿Estás enojado por el frío? Y a su vez estás... Este personaje... Espera. Estoy tratando de verlo. Camila está tranquila. Steffi está neutra. Agustina Rojas está gastando. ¿Qué estás gastando? ¿Datos? A ver. ¿Qué? Lautaro con frío. Abrigate. Tómate unos mates. Bien. A ver, otro mensaje en revisión. Norma. Estás contenta. Esos ojos son de alegría. Más vale que nos traiga algo. Steffi, Agustina está de vacaciones. Ah, otro mensaje en revisión. Mucho frío. Sí, te entendí perfectamente. Camila, gastando plata en las cataratas. Ah, qué lindo. Ah, entonces hoy tu escuela es con vista a las cataratas, en un hotel, en una casa. Uy, la tenemos que conocer. Quiero un llavero nuevo de cataratas. Y Sol está cómoda. Que mande fotos. Sí, que suba fotos. Fíjense, está bien, no tuvimos la clase programada, pero ¿cuánto podemos aprender? Cada foto, que subió fotos lindas, sí, pero quiero que la suba en nuestra comunidad, que comparta. La tortuguita, ojalá tengamos 1 millón de visitas. Ojalá un montón de gente se exprese a través de ideas, de dibujos, de palabras y use el arte para aprender, enseñar y compartir con los demás. Sí, sí. A ver, bueno, queremos fotos, ¿eh? Eso está segurísimo. Julieta, ¿estás contenta? Bien. ¿Qué nos podría pasar si entonces estuviéramos haciendo entre todos, en este espacio virtual que hicimos, un cuento? Venimos re bien. Introducción. Nos presentamos. Abrumada porque estoy con mi bebé, jaja, que hoy no tiene un buen día. Bueno, puede pasar, sobre todo a esta hora. Carolina, feliz. Bien, entonces, estamos todos en una clase, ¿sí? Una clase virtual. ¿A vos te gusta dibujar, tortuguita? Bueno, entonces intentá hacer dibujos con los signos. Esa era nuestra consigna. Estamos haciendo dibujos con los signos y uno de ustedes tiene que inventar algo que pase y ponerlo acá, en el chat, porque es la forma que tienen ustedes de comunicarse. Bien, espero uno de ustedes que ponga en el chat, ¿sí?, algo que sería el nudo de este cuento, ¿sí? Hasta ahora estábamos en la introducción. Algo nos tiene que pasar, pero escrito sí, escrito. Bien.
A ver, a ver. Y yo voy a hacer, mientras algo tiene que pasar, voy a ir poniendo una encuesta. Bien, el que se anima gana. Ahí ya pudieron subir videos, bien. El que se anima gana. Estamos, fíjense, en una clase, ¿sí? Todos compartiendo, ya compartimos emoji, compartimos palabras, compartimos signos. Y ahora tenemos que compartir, alguien va a hacer algo disruptivo, alguien va a cortar personas peleando. ¡Wow! Alguien va a cortar el ritmo de esta clase poniendo algo distinto. Estamos en clase virtual debido a que el clima no acompaña. Sí, lo sabemos. Comienzo de la historia. Sí, estamos desarrollando bien la clase. Y de repente, chan, ¿qué nos puede pasar en esta clase virtual? Que uno diga, wow, el nudo de un cuento. Un cuento que estamos construyendo entre todos. Simple, pero ¿qué nos podría estar pasando? El que primero escribe es el que define. Mientras yo voy a armar la encuesta acá arriba. Un trueno interrumpe la clase. Se corta la luz, de golpe se corta la luz a todos. Un trueno. A ver, ¿por cuál votan? Estamos en clase virtual debido a que el clima no nos acompaña y de repente se escucha un trueno. Conexión. Sí, chicos, pero esto, a ver, un trueno puede pasar y la luz se puede cortar. Tiene que ser algo o que nos asuste mucho por algo. Pensemos. Conexión, sí, puede pasar. Iba a poner lo mismo. A ver, decidan entre ustedes. Y yo sabía acá poner, acá está, encuesta, crear una encuesta. Díganme, ¿cuánto es 10 más 10? 20. No, pero eso no es difícil. A ver, pensemos. ¿Cuál es el nudo? El nudo de la historia, ¿cuál es? Se corta la luz, se conecta una persona desconocida a dar la clase. Bien. A ver, voten si eso es importante. Y tenemos que salir en lancha por unos días. A ver, voy a poner, se conecta una persona. Ahí está, se suma un extraterrestre a la clase. A ver, ¿están de acuerdo? Se conecta, se suma un extraterrestre a la clase. A ver, ¿sí o no? Iniciar encuesta. A ver. Espero haberlo escrito. Un extraterrestre. Tengo que... A ver, ¿sí o no? Vamos con esa. En un extraterrestre. Qué difícil que es. Bueno, pero ustedes me entendieron. Vamos a ver. Nosotros acá somos 36. Tienen que votar para ver si... En tu país está lloviendo mucho. ¿En qué país estás, Tortuguita? Puede fallar, sí, puede fallar. Sí. Bien, mientras me tomo un mate. A ver, votos. Encuesta, hay 17 votos. Sí, sí, sí. Bien, entonces 17. A ver, ya está ganando, ¿no? Bien, estábamos en una clase, sí. ¿Cómo es el extraterrestre? Defínanme el extraterrestre. Todos pueden participar. Sí, yo tomo nota. Se suma un extraterrestre a la clase. Está buenísimo. Eso sí que es una clase que nos sorprende. Y las clases de arte tienen que sorprender. Cabezón. A ver. El extraterrestre es... Yo tomo nota acá. Esperen, cabezón. Cabezón. Vayan haciendo así, cortan y pegan. Cabezón. Ojos saltones. Verde, con ojos saltones, ojos enormes. Bien. Bien.
Brazos largos. Bien. Violeta de cabeza cuadrada. Vamos a hacer así. Esto está interesantísimo. No hago tiempo a escribir todo, no hay problema porque esto queda grabado en el chat. Bien. Con mucho pelo. Ah, yo. Me están diciendo extraterrestre. Con la boca larga de par en par. Bien. Se suma un extraterrestre a la clase. Bien. Tenemos 10 minutos para definir qué pasa con el extraterrestre y la clase. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Me llevan a una escuela de otro planeta? ¿O me quedo en casa tratando de conectarme? A ver. Me quedo tratando de conectarme. Los dientes puntiagudos. ¿Ustedes se asustan o creen que es un chiste? Si tengo mocos, sí. Por eso me suenó la nariz. Lamentablemente me llevan. Ah, gracias. ¿Y qué? Me llevan. Y yo sigo. Te secuestran. Te conectan a una clase de extraterrestres. ¿Y me aguantan? Yo diría que primero intentaría que explique lo mejor posible qué quiere hacer. Sí, nos asustamos, jaja. Gracias, tortuguita, que esperas que me mejore. No me cargan los mensajes de chat. Puede ser que los hayas puesto muy largos. Te llevan, pero nosotros tenemos que ir a buscarte. Ay, gracias, chicos. Gracias. Te llevan a dar clases de arte. Bien. Pinto aventura. Y sí. A la media hora te devuelven, pero ya no sos profe. Sí, ellos aprenden con vos. El rescate pirolo. Perdón. ¿Y qué soy cuando me devuelven? ¿Y por qué me devuelven? Me estoy divirtiendo. Es la idea, tortuguita. Decinos cuántos años tenés. Quiero saber. ¿Por qué me devuelven igual? ¿O me devuelven o me rescatan ustedes? Digo, ¿no? Para saber. Un experimento. Agustina, bien. Como Stitch. ¿Tenés 8 y estás solo mirando esto? Bueno, esta es una clase de arte para escuela primaria. Quédate tranquilo. Me alegra que te estés divirtiendo. Para tener la experiencia de ir a su planeta. Bien. Rescate. A Marte. Bueno, vamos con rescate entonces. Bien. Volvés embarazada como Marge. Ay, chicos. Te rescatan y volvés como reptiliana. Profe, la contratan para dar clases en Marte. A ver. Sí, estoy solo por... No, por nada. Pero está bien, este es un canal apto para menores, porque hacemos actividades para la escuela. ¿Qué más? Bien. Me rescatan. ¿Cómo lo hacen el rescate? Piensan... ¿Cómo hacen? Viajan, te rescatan y... Sí, está bien, vuelvo con el pelo lacio, puede ser. Pero quiero saber cómo me rescatan. No podemos terminar la clase sin saber cómo me rescatan. Ah, bueno, buena pregunta. Hacemos un trueque y ¿qué dan a cambio? Nada de violencia, obvio, no. Pero esto hay que resolverlo porque no pueden venir y llevarse profesores y no devolverlos. No. Tenemos que resolverlo de la mejor manera posible. Hacemos un motín. No, violencia no. Tenemos que encontrar una salida pacífica. Es un cuento infantil. Llevamos una caja de alfajores Guaymallén de fruta, puede ser.
y los convencemos de que estudien, de que si quieren estudiar con nosotros, que tomen clases virtuales, que puedan venir a explorar nuestro planeta, comprometiéndose a no secuestrar más gente. Volvés desorientada, te cambian por material reciclable, libros. A ver, hago encuesta. Hago encuesta y terminamos la clase. Banco, jaja. Bien, ¿cuál sería entonces, segunda encuesta? Esperen que es así. A ver. Finalizar encuesta, la primera estaba, a ver si me deja hacer otra. Crear una encuesta. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Historia. Bien, esperen, que tengo que escribir bien. ¿Cómo termina la historia? Tengo que poner tilde, porque si no van a decir qué clase de... ¿Cómo termina la historia? Llevamos una nave espacial hasta Marte para buscarte y en el mismo firmamos contrato para que les enseñen. Hacemos un intercambio, pero entonces pueden venir a explorar nuestro planeta. Llevamos una caja de alfajores. Bueno, ustedes van hasta Marte a negociar, ¿no? Viajan. Esperen. Viajan a Marte a negociar. Es una opción. La otra opción es, a ver, ¿qué le damos a cambio? Nada de violencia, espera. Hacemos un trueque. Les ofrecemos clases virtuales. Les ofrecemos, esperen, ofrecemos clases virtuales. Bien, iniciar encuesta. A ver, ¿cómo terminamos? ¿Negocian? ¿Les ofrecemos clases virtuales? Si hay algo distinto me dicen, la cierro y armo otra. Bien. Y una nave para que vengan a tenerla presencial. Clases virtuales de arte a cambio. Me apareció algo en la pantalla. La encuesta te apareció. Bien. A ver, ¿cómo termina la historia? ¿Están votando? A ver, 18 votos. Viajan a Marte a negociar. ¿Qué más? ¿Están votando? A ver. Ya tenemos que ir terminando la clase. Negociar. A ver. Les ofrecemos los alfajores y las clases virtuales. Perfecto. Les quedamos así. A ver, cierro la encuesta. Finalizar la encuesta. Sí, se viaja a Marte a negociar, no hay duda. Le ofrecemos clases virtuales, alfajores, con comida nadie se niega, me parece perfecto. Y en el 52 nunca falta mate y morfi. Y si hay alguien que no es de Argentina y de Buenos Aires, morfi en lunfardo significa comida. Y el mate es esta maravillosa bebida que tomamos los rioplatenses, ¿sí? Que tiene yerba mate, una bombilla, se puede tomar fría caliente, cuando es invierno la tomamos caliente. Bien, ¿cómo vamos a cerrar esta actividad? Mañana ustedes ya van a estar habilitados para poner dónde estuvo su clase y van a tener que, a la foto es fácil y además ustedes son jóvenes, inteligentes, habilidosos con el celular. A la foto del espacio van a compartir, digamos, la foto de
el espacio y todos los que están inspirados, ¿sí? Y sería genial que lo puedan hacer sin que importe la perfección. Van a compartir el dibujo de algún momento. No te rescato nada por tomar mate con bombilla de plástico. Mira, me retan en mi casa y me han regalado otras bombillas, pero yo soy así y me la banco. ¿Qué voy a hacer? Tengo de los otros, pero estaba acá, no lo iba a mostrar, pero bueno, es la verdad. Tomo mate con bombilla de plástico y a mucha honra. Y también tomo de las otras, pero bueno, es lo que hay. ¿De qué país somos? La mayoría de los que estamos acá somos de Argentina, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, del conurbano norte. Acá se toma mucho mate. Vamos a hacer así. Tienen que poner entonces mañana la foto del espacio de afuera, del espacio de adentro y en la medida de lo posible la imagen de estos, alguna imagen del cuento que ustedes puedan dibujar o recrear con emojis, con líneas, con todo esto que estuvimos trabajando acá para crear un espacio que fuera acogedor a pesar de no estar juntos en el instituto. Bueno, les mando un beso muy grande a todos. Sigan con los que tienen clase, pueden seguir con las clases. Los que ya empiezan a descansar pueden hacer dibujos para compartir en la comunidad. Y mañana los suben a la comunidad. Y bueno, espero que esta experiencia de una clase de arte diferente les haya servido. Que nos quede claro que la clase de arte virtual no se puede trasladar, ¿sí? Algunas cosas. Hay que rediseñarlas. Y eso es lo que hicimos hoy. Así que muchísimas gracias por ponerle onda a la clase virtual. Aprecio mucho que siempre participen, tanto en presencial como en virtual. Nos vemos, y a todos los que vinieron invitados, como Tortuguita, muchísimas gracias por quedarse en esta clase. Estás invitado mañana a poner tu dibujo en la comunidad de este canal y contarnos qué te pareció esta experiencia. Si no están suscriptos, suscríbanse y aprieten la campanita para no perderse ninguno de los videos. Comenten y participen. Beso grande y nos vemos pronto.